¿Sí? Bueno, antes de que me cambien el micrófono. Quiero agradecerle al doctor Matthew por la invitación que nos hizo. Realmente me he divertido mucho escuchando las pláticas. Yo creo que tenemos el potencial para que les interese los temas que vamos a presentar. Sin embargo, hemos visto investigación un poco aplicada y los voy a regresar ahora a investigación de ciencia básica. Y a ver, para adelante. Nosotros nos dedicamos básicamente a lo que se llama, o el tema que trabajamos es transducción de señales. Cómo las células interpretan las señales, generalmente nos enseñan en las clases señales solubles que pueden variar de diferente composición química, pero uno aprende rápidamente que un sistema de transducción de señales tiene un eje básico que lo podemos resumir como es el ligando o la señal soluble, el receptor que generalmente está en la membrana plasmática y los efectores que pueden ser proteínas que tengan actividad enzimática o que no tengan. Y finalmente todo este eje termina en un cambio en la regulación transcripcional que se traduce en un proceso celular o el cambio a otro proceso celular. Bueno, cuando yo entré al laboratorio de la doctora Marina, fue muy interesante encontrar que los sistemas de transducción de señales no son tan rígidos, que muchas veces una señal nos permite tener o puede coordinar procesos celulares totalmente opuestos. Una misma señal puede regular la proliferación y la muerte celular en diferentes tipos celulares. Sin embargo, la biología no es tan sencilla y después fuimos aprendiendo que una misma señal puede regular procesos celulares totalmente opuestos en la misma célula. Eso todavía lo hacía más complejo. Cuando nosotros nos enterábamos de este tipo de trabajos, donde no había una coherencia en el resultado que se obtenía de una señal, muchas de las discusiones en este trabajo bueno, los autores decían, bueno, estas diferencias se deben al contexto celular. Entonces, esa palabra me quedó muy marcada. Generalmente, cuando uno no se puede explicar por qué una señal no está resultando como debería de ser, uno dice, fue problema del contexto celular. Sin embargo, ahí nos quedábamos y no se trabajó más, bueno, no se trabaja qué es ese contexto celular hasta que recientemente entró dentro del sistema de transducción de señales algo que se llama mecanotransducción. Entonces, pero para entender la mecanotransducción es parte de un área más grande que se llama mecanobiología. Y bueno, la mecanobiología se define como el área que estudia las fuerzas físicas que influyen en los procesos celulares, en la morfogénesis de tejidos y en sus patologías relacionadas. En esta área de la biología hay un trabajo interdisciplinario donde podemos encontrar biólogos, médicos, físicos y ingenieros o bioingenieros. Y en el área, bueno, la subárea de transducción de señales que llamamos mecanotransducción, que es en la que estamos nosotros interesados, se define básicamente o nos interesa estudiar los mecanismos de señalización que las células utilizan para traducir las fuerzas mecánicas que estas células reciben en una respuesta celular. Bueno, podemos ahora entenderlo como qué es el contexto celular. Las células reciben muchas señales de ligandos solubles, sin embargo, están constantemente recibiendo señales mecánicas de su entorno. Generalmente vamos a encontrar este tipo de fuerzas referidas como en pascales o kilopascales y algunas de estas fuerzas pueden ser entendidas como la compresión o tensión perpendiculares al objeto que está recibiendo la presión, o esto que se define como shear, que es una fuerza que es paralela al plano del objeto. Esto puede ser un tejido o una célula. Pero bueno, ya para entrar en contexto
¿De dónde provienen estas fuerzas? Dentro de un tejido, de un órgano, nos enfocamos en principalmente la rigidez, que ya les había hablado ayer la doctora Dani Pardo, que la rigidez de un tejido es el principal modulador de las fuerzas mecánicas que recibe una célula. Y podemos ver que esta rigidez varía dependiendo del tejido órgano que está hablando. O sea, nosotros podemos ver o sentir, ver a simple vista o sentirlo en el tacto, que bueno, el tejido nervioso es muy blando comparado con un tejido muscular, y eso básicamente se ve porque la rigidez de ese del cerebro es alrededor de 100 pascales, comparado con hueso, que es de 1000 kilopascales. Sin embargo, no son todas las fuerzas mecánicas que recibe una célula, sino también es la confluencia celular, o sea, la cantidad de células que están en un área definida, el flujo que reciben estas células de todo el líquido extracelular que la rodea, la presión hidrostática y osmótica y el estiramiento. Entonces, si nosotros hacemos un resumen de todas estas fuerzas, sí nos vemos un poco novatos al pensar que al sacar a una célula de todo este contexto, se comportaría como la célula normal en una plataforma in vitro. Es básicamente como hemos evolucionado el pensamiento de que todas estas fuerzas son las que tenemos que mimetizar en los andamios o plataformas biomiméticas. Sin embargo, antes de entrar en ese problema, quiero hablarles de qué procesos está regulando la mecanotransducción. Bueno, básicamente regula procesos tan generales como puede ser el desarrollo embrionario, desde que se fertiliza el huevo y a partir del aproximadamente del estadio 8, de 8 células del embrión, nosotros ya empieza a haber una polaridad y una presión entre células, que eso ya lo empiezan a sentir, a registrar las células y entonces empiezan a desencadenarse las señales que en un momento les hablaré. Sin embargo, también ya en un tejido establecido, la mecanotransducción regula procesos celulares como es el ciclo celular, la proliferación, la apoptosis, la diferenciación y algo que es de mucho interés para la gente que trabaja cáncer o fibrosis, la transición epitelio-mesénquima. Y como ejemplo les pongo, como para una célula troncal mesenquimatosa, es muy fácil diferenciarse cuando ustedes cambian el grado de rigidez del material donde se está cultivando. Si ustedes pueden observar, se puede obtener de esta célula troncal un adipocito si se siembra en un grado de rigidez de aproximadamente 600 pascales y ustedes pueden obtener un osteoblasto de estas células si las siembran en un contexto de kilopascales. Bueno, ya entendemos de dónde vienen estas señales mecánicas, ya sabemos los procesos que regulan, sin embargo no nos hemos metido a lo que a nosotros nos interesa y trabajamos, que son las señales que se desencadenan a partir de estas interacciones. Y bueno, hay varias señales involucradas, hay muchas más de las que les presento aquí, sin embargo nos enfocamos a las más estudiadas, que son las que se basan en sensar la matriz extracelular, puede ser en segunda dimensión como la membrana basal, puede ser en tercera dimensión como es la membrana intersticial de las que les hablaba la doctora Dani Pardo el día de ayer. Esta matriz extracelular va a ser sensada por unas moléculas que se llaman integrinas, que son proteínas transmembranales, que se unen, que básicamente son el puente entre la matriz extracelular y el interior de la célula. Y bueno, otras proteínas como son las caderinas, el citoesqueleto de actina y bueno, factores transcripcionales de los que les vamos a hablar. Entonces, si ustedes pueden observar, de la primera diapositiva que les comenté, que es el eje de transducción de señales, se sigue preservando en estos mecanismos. Sin embargo, aquí el ligando no es soluble, el ligando es estable y cambia de rigidez. Entonces, el ligando es la matriz extracelular. Tenemos los receptores que registran
los cambios en la rigidez de la matriz, y tenemos los efectores, que puede ser el citoesqueleto o algunas señales, pero nunca hay que olvidar que todo esto termina en un cambio en el programa genético que tiene la célula. Puede ser un cambio o seguir en ese programa genético que tiene, que termina en un fenotipo definido. Bueno, como les dije, una de las señales más estudiadas son las integrinas. Las integrinas la podemos definir así, como el puente de unión entre la matriz extracelular y el citoesqueleto, y este puente nos permite formar estructuras complejas como son las fibras de estrés, que son un acumulamiento de fibras de actina en paralelo. Y existen otras proteínas que fortalecen la formación de estos filamentos de actina y las señales que regulan la formación de estas adhesiones que se forman a través de las integrinas. Sin embargo, podemos observar que esta fibra de estrés, que es un soporte bastante fuerte, es una fuerza que se opone a la tensión que tenemos debido a los cambios de rigidez. Es una fuerza mecánica. Pero bueno, la formación de fibras de estrés o de algunas redes de actina que se forman por las señales que desencadenan la mecanotransducción, todas ellas dependen básicamente de un elemento, no de las proteínas ni de las señales que les comenté, sino básicamente de la dinámica del citoesqueleto de actina. Si la fibra, si los filamentos de actina no se forman, no podemos tener obviamente la construcción ni de redes ni de filamentos tipo fibras de estrés. Entonces, básicamente, toda la transducción de señales que participa en la mecanotransducción se dedica a controlar la dinámica de actina en la formación de filamentos de actina. Entonces, lo que se sabe de la dinámica del citoesqueleto de actina es que podemos tener la actina en dos fases, la que es monomérica y la que es un polímero o lo que llamamos filamento de actina. Para que pase de la monomérica al filamento, tenemos un periodo de nucleación que una vez formado, ese núcleo crece rápidamente y nos forma el filamento. Existen varias proteínas conocidas que pueden regular tanto la formación del filamento como es la profilina, o proteínas que rompen los filamentos y los desestabilizan, como es la gelsolina, capseta y cofilina, de las que les hablaré posteriormente. Aquí solamente les señalo algunas de las señales que regulan la dinámica del citoesqueleto de actina. Sin embargo, bueno, sería muy pesado estar viendo cada una de ellas. Pero bueno, lo que quiero demostrar hasta el momento es que la mecanotransducción, otra vez, es un sistema de transducción que básicamente se soporta en los cambios de filamentos de actina, en la polimerización del citoesqueleto de actina. Sin embargo, todo esto resulta en un cambio transcripcional o genético que la célula tiene, y para producir ese cambio se necesita el empleo de factores transcripcionales, y existen dos factores transcripcionales muy famosos en la mecanotransducción. El primero que les cuento, que es los factores relacionados a miocardina o MRTF. Estos factores son directamente controlados por el citoesqueleto de actina. ¿Cómo ocurre esto? Es que la actina monomérica une directamente a este coactivador transcripcional, y esta unión le impide a este coactivador transcripcional translocar al núcleo y obviamente regular el contexto de los promotores blanco de estos cofactores transcripcionales, que lo hace en ayuda del factor de respuesta suero. Y bueno, vean otra vez, aquí tenemos muy bien el sistema de transducción, que es la matriz extracelular, son las adhesiones focales. Aquí se va a dar toda la señalización, que va a terminar básicamente en el cambio de polimerización del citoesqueleto de actina formando filamentos. Hay una disminución en el reservorio de la actina monomérica, por lo tanto va a haber menos actina monomérica disponible y por lo tanto va
a translocar este cofactor transcripcional al núcleo y regular los genes dependientes de esta señal. Sin embargo, quien ha tomado un papel mucho más importante en o los cofactores transcripcionales que han tomado un papel más importante en la mecanotransducción son los factores YAP y TAS. Estos factores fueron identificados inicialmente en la vía de señalización que denominan HIPO. Esta vía es activada por la confluencia celular o por las interacciones célula-célula, y es una vía, como la denominamos, es una vía negativa, porque una vez que se activa, el eje central es las sinasas MCT1 y MCT2, fosforilan a las sinasas LATS1 y LATS2, y esta fosforilación de estas sinasas activa su actividad de sinasa y puede fosforilar a los cofactores transcripcionales YAP-TAS. Una vez fosforilados estos cofactores, salen del núcleo y se retienen en citoplasma y algunas veces son degradados. Entonces, generalmente estos factores están regulando positivamente sus genes blanco en el núcleo, pero si llegamos a un estado de confluencia, se activa la vía de HIPO. Pero como la gente se ha interesado bastante en estos cofactores transcripcionales, ahora sabemos que hay muchas señales que regulan a estas proteínas. Podemos destacar la vía WNT, los GPCRs, y nuestro interés es la rigidez y la confluencia celular. Tanto los GPCRs como la rigidez y la confluencia están reguladas por la polimerización del citoesqueleto de actina. Y bueno, es aquí donde se remarca la importancia del citoesqueleto de actina, porque, bueno, en este trabajo lo que se demostró es que al quitar estas proteínas que les digo que desestabilizan los filamentos de actina, como puede ser CAP-Z o como puede ser cofilina, si uno retira por técnicas de biología molecular estas proteínas de la célula, hay un incremento o un engrosamiento de las fibras de estrés. ¿Esto en qué repercute en la vía de HIPO? Yo les comenté que estos cofactores transcripcionales son regulados por la confluencia celular. Si la célula está dispersa o en una matriz rígida, los factores YAP-TAS se van a encontrar en el núcleo regulando sus genes blanco. Sin embargo, cuando hay un contexto de confluencia o alta densidad celular, estos factores se translocan hacia el citoplasma y por lo menos ahí se mantienen. Pero si ustedes observan, cuando se quitan estas proteínas que están regulando la longitud o la polimerización de los filamentos de actina, los factores YAP-TAS regresan al núcleo, aun cuando tenemos un estado de confluencia. De este trabajo se resume que la dinámica del citoesqueleto de actina es la señal dominante sobre la actividad de YAP y TAS. ¿A qué me refiero? No importa si la célula está en confluencia, no importa si la célula recibe señales de polimerización de actina por GPSRs, no importa ninguna otra señal que se haya descrito hasta ahora que controla estos factores. Si se perturba la regulación del citoesqueleto de actina, las señales al menos ya no son tan fuertes sobre estos factores. Y bueno, entonces recordemos que la mecanotransducción o las fuerzas físicas regulan la polimerización del citoesqueleto de actina y podrían estar contrarrestando muchas de las señales que nosotros conocemos, como pueden ser los GPSRs que controlan también la polimerización de actina. Pero bueno, ahora para platicarles más de lo que nosotros estamos interesados, ya que vimos la influencia que tiene la mecanotransducción sobre el fenotipo celular, quiero hablarles de cuál es el papel de estos cofactores transcripcionales en el hígado. Ya hace tiempo se descubrió que cuando se perturba la vía de HIPO, haciendo un doble noqueo de proteínas que regulan
a la sinasa MST1, podemos obtener, se observa un crecimiento exacerbado del hígado. Entonces, esta vía controla realmente el tamaño del órgano. Sí, y este crecimiento exacerbado se continúa hasta producir cáncer hepatocelular. Este efecto se ve contrarrestado si nosotros hacemos un noqueo sobre estos ratones, pero ahora para la proteína YAP, y se restablece el fenotipo de hígado. Lo que quiere decir que la vía de Hipo regula el tamaño del hígado a través de la proteína o del cofactor transcripcional YAP. Y no solamente se conoce eso, sino también se sabe que estas proteínas están regionalizadas en el tejido hepático. Se conoce que un hepatocito que tiene una cualidad un poco más a su progenitor y una alta tendencia a la proliferación, tiene un alto marcaje de proteína YAP en el núcleo, y un hepatocito más comprometido hacia el metabolismo no tiene nada de señal nada de la proteína YAP en el núcleo, y en muchos hepatocarcinomas se puede observar una alta señal de la proteína YAP en los tejidos. Sin embargo, no es lo único que se conoce para el hígado, los procesos que regulan la mecanotransducción, sino también es muy interesante cómo la activación de las células estrelladas hepáticas es controlada por la rigidez de la matriz extracelular. Estas células son las encargadas de producir la matriz extracelular y de participar en los procesos de fibrogénesis cuando hay un daño hepático agudo. Sin embargo, cuando hay un daño hepático crónico, estas células permanecen en un fenotipo activado, produciendo una alta cantidad de matriz y haciendo un acumulamiento de esta matriz rígida. Si podemos observar, mientras aumenta la rigidez de la matriz, aumentando el contenido de colágeno tipo 1, las células estrelladas se activan y se activan a través de la translocación del factor YAP al núcleo, regulando esos genes blancos, como es el factor de crecimiento de tejido conectivo. También se sabe que la vía del TGF-beta controla la activación de las células estrelladas, y además no solo controla la activación, sino la producción de matriz extracelular. Entonces parece que van a la par la señal del TGF-beta junto con la rigidez de la matriz extracelular. Pero para nosotros, ¿qué sabemos que ocurre en los hepatocitos? ¿Qué nos interesa o qué se sabe de esta regulación? Primeramente, como les comentaba al principio, nosotros sabíamos que el TGF-beta podía causar dos señales en los hepatocitos: arresto y muerte celular, y por otro lado, la transición epitelio-mesénquima. Sin embargo, no se sabía cuáles eran las señales que coordinaban esta activación. Salió este reporte donde decía que dependiendo de la rigidez donde estaban cultivados los hepatocitos, el TGF-beta podía desencadenar una u otra señal. Sin embargo, no se estudió más a fondo sobre las señales que se activaban durante este proceso. También se sabe que los hepatocitos, uno cuando saca los hepatocitos de su contexto, del hígado, y los cultiva in vitro, los hepatocitos mantienen su fenotipo alrededor de 1 o 2 días. Sin embargo, si uno continúa el cultivo, pierden su fenotipo. Y recientemente se observó que si uno cultiva los hepatocitos en matrices suaves, con una rigidez baja, alrededor de 10 kilopascales, los hepatocitos mantienen por más tiempo su fenotipo. Y dentro de nosotros, cuando nos empezamos a interesar en estas vías de señalización, fue porque nosotros encontramos que una proteína que participa en la vía del TGF-beta, que es el correpresor transcripcional SCI, su estabilidad depende del estado o de la dinámica del citoesqueleto de actina. Si los filamentos de actina, o hay una polimerización de los filamentos de actina, la proteína es degradada. Si hay una despolimerización de estos filamentos, la proteína se estabiliza. Ya entrado en este tema de la mecanotransducción,
nosotros nos interesamos en los cambios en el citoesqueleto y las señales controladas por estos cambios, así que hemos desarrollado algunas técnicas que nos permiten estudiar a los hepatocitos y los cambios que se pueden producir por la confluencia celular o por los cambios en la rigidez de su matriz. Aquí nosotros hemos desarrollado algunas técnicas para observar el citoesqueleto de actina. La más usada es faloidina, que marca los filamentos de actina. Sin embargo, también podemos usar o emplear el uso del anticuerpo antiactina, que nos permite ver otro tipo de actina dentro de la célula, o este marcador que es LIFAC, que nos permite registrar la polimerización de actina in vivo, hacer el marcaje en vivo, y también nos da cierto tipo de marcajes que no podemos registrar con otras técnicas, como es el cinturón de actina en un cultivo confluente de células hepáticas. Además de eso, también hemos empezado a trabajar con las señales que les he comentado, como son los cofactores transcripcionales YAPITAS, en células hepáticas también, donde podemos observar lo mismo que se reporta en la literatura, donde las células diluidas tienen una alta cantidad de estas proteínas en núcleo, y cuando llevamos las células a confluencia, estas proteínas empiezan a ser translocadas al citoplasma, como se había reportado. Esto es muy contrastante si lo comparamos con las proteínas de la vía del TGF-beta, como es la proteína SMAD2, que es citoplasmática, no importando si está en un estado diluido o confluente, y simplemente esta responde a un ligando soluble, que es el TGF-beta, donde a la hora de señalización, la proteína SMAD2 está totalmente translocada en núcleo. Y bueno, con esto que les había comentado, bueno, les vengo comentando, les quiero, la propuesta que tenemos nosotros junto con Matthew es diseñar un andamio que realmente respete todas estas fuerzas mecánicas que se encuentran en un tejido hepático normal. Generalmente uno toma matriz extracelular de tipo fibroso o toma estructuras que no pertenecen realmente a una arquitectura del hígado. Nuestro ideal es formar una estructura tridimensional similar al hígado, igualar los niveles de rigidez que se encuentran en el hígado con un material biocompatible y ahí realmente cultivar a las células que se extraigan del órgano. Esto con la idea de hacer una plataforma biomimética que sea muy similar al tejido hepático. Sin embargo, esto es nuestro ideal. Se pensará en el diseño de esta plataforma y se tiene que probar. ¿Y cómo se va a probar? Realmente, pues en la detección de las señales que se presenten en el cultivo de estos hepatocitos. El ideal es detener las señales que desencadenen el fenotipo progenitor. Una de ellas es la que les he venido mencionando, que es los factores transcripcionales YAPITAS. Hay señales que pertenecen al fenotipo de un hepatocito quiescente, como puede ser la señal de beta-catenina o WNT. Entonces, vean cómo es un sistema que nos va a ir retroalimentando. Nosotros podemos diseñar estas plataformas, cambiar su rigidez, sembrar los hepatocitos y hacer la detección de las señales. Y si vemos que no podemos parar estas señales, tenemos que reinventar este tipo de plataformas hasta que podamos detener estas señales. ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué nos enfocamos nosotros de ciencia básica en estas señales? Porque si no obtenemos estos complejos que se forman a través de estas señales, generalmente en complejos de factores transcripcionales, vamos a tener una regulación transcripcional que no es para un hepatocito, lo que nos pasa en los cultivos in vitro. Si nosotros cultivamos el hepatocito en una caja de cultivo, el hepatocito va a desencadenar señales que le van a indicar que se diferencie y que deje de ser un hepatocito. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es detener eso y lo tenemos que estar evaluando constantemente para que podamos tener un programa transcripcional acuerdo
o concorde a lo que nosotros queremos, que es un hepatocito quiescente y funcional, que es lo último que nosotros deseamos, la permanencia del estado funcional de un hepatocito quiescente. Sin embargo, es por escalas y nos parece correcta la idea de empezar realmente de lo más arriba, que es la mecanotransducción y algunas señales solubles, para posteriormente ir analizando y obtener un hepatocito, que es lo que realmente queremos fuera de un sistema, dentro de una plataforma biomimética, fuera de señales de algún tejido o de su estado natural. Y bueno, ya para terminar, nada más quisiera comentarles si esto, o bueno, haciendo esta plática también pensé si esto se podía extrapolar a otros tejidos y bueno, junto con las pláticas que han dado, me ha parecido muy interesante. Y evaluando qué pasa en muchos de los tejidos o cómo la mecanotransducción está regulando estos tejidos, podemos nosotros ver que tiene un efecto muy fuerte en muchos de los tejidos que se han analizado. Si podemos ver en intestino delgado, si nosotros sobreexpresamos a YAP, tenemos un aumento en los progenitores y una hiperplasia. Si nosotros perdemos la vía de Hipo, también tenemos una hiperplasia en las criptas. En la epidermis, una sobreexpresión de YAP produce un engrosamiento de la epidermis y una proliferación de los queratinocitos y obtenemos una disminución en su diferenciación y problemas en la estratificación. Y en el corazón, que es uno de los órganos más estudiados para la vía de Hipo, la deleción de YAP produce una hipoplasia y por lo tanto problemas cardíacos y obviamente la exacerbación de YAP produce un alargamiento en el tejido del órgano. Entonces, muchas de las señales que nosotros podemos estar estudiando en nuestro interés, que es el hígado, también pueden estar participando y ser de interés para algunos otros órganos o tejidos con los que se estuviera trabajando. Y bueno, finalmente, ya nada más me queda agradecerle nuevamente a Matthew por la oportunidad, a la doctora Marina Macías, que siempre, bueno, me ha apoyado en los proyectos, y al doctor Axel Sánchez, con los cuales estamos trabajando en la idea de formar estas plataformas biomiméticas. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Alguien? Gracias, Genaro, por tu presentación. Si tuvieras que dar un solo consejo a la gente como nosotros que puede hacer andamios, bueno, que pretende hacer andamios, ¿cuál sería? El primero. Bueno, espero que sea la idea que haya quedado. Es precisamente tener en cuenta todas las fuerzas mecánicas que están regulando a una célula en su tejido normal, desde la rigidez del material, como por ejemplo en los hepatocitos, el fluido, la sangre o algún líquido que está pasando a través de ellos, o el arreglo de las células, la confluencia que también podría estar afectando. Entonces, me refiero también a eso en la estructura tridimensional, o sea, si el hepatocito requiere de fenestraciones, no necesariamente necesitamos cultivar las células endoteliales, sino darle una plataforma con fenestraciones. Entonces, pensar en el diseño a través de qué señales se pueden estar activando. Y pues mi consejo sería que sí las evaluaran porque son los programas genéticos que se van a afectar y aunque tengamos algunos marcadores o proteínas que podemos considerar al tejido funcional, puede ser que no, porque realmente tenemos a medias el fenotipo que queremos, ¿no? Agradecemos al doctor Genaro y continuamos con la plática del doctor Axel Sánchez. ¿Sí? Bueno, antes de que me cambien el micrófono.
Quiero agradecerle al doctor Matthew por la invitación que nos hizo. Realmente me he divertido mucho escuchando las pláticas. Yo creo que tenemos el potencial para que les interese los temas que vamos a presentar. Sin embargo, hemos visto investigación un poco aplicada y los voy a regresar ahora a investigación de ciencia básica. Y a ver, para nosotros nos dedicamos básicamente a lo que se llama, o el tema que trabajamos es transducción de señales. Cómo las células interpretan las señales, generalmente nos enseñan en las clases señales solubles que pueden variar de diferente composición química. La biología no es tan sencilla y después fuimos aprendiendo que una misma señal puede regular procesos celulares totalmente opuestos en la misma célula. Eso todavía lo hacía más complejo. Cuando nosotros nos enterábamos de este tipo de trabajos, donde no había una coherencia en el resultado que se obtenía de una señal, muchas de las discusiones en este trabajo los autores decían, bueno, estas diferencias se deben al contexto celular. Entonces, esa palabra me quedó muy marcada. Generalmente, cuando uno no se puede explicar por qué una señal no está resultando como debería de ser, uno dice, fue problema del contexto celular. Sin embargo, ahí nos quedábamos y no se trabajó más, bueno, no se trabaja qué es ese contexto celular hasta que recientemente, podemos ahora entenderlo como qué es el contexto celular. Las células reciben muchas señales de ligandos solubles, sin embargo, están constantemente recibiendo señales mecánicas de su entorno. Generalmente vamos a encontrar este tipo de fuerzas referidas como en pascales o kilopascales, y algunas de estas fuerzas pueden ser entendidas como la compresión o tensión perpendiculares al objeto que está recibiendo la presión, o esto que se define como shear, que es una fuerza que es paralela al plano del objeto. Esto puede ser un tejido o una célula. Pero bueno, ya para entrar en contexto, ¿de dónde provienen estas fuerzas dentro de un tejido, de un órgano? Nos enfocamos principalmente en la rigidez, que ya les había hablado ayer. La doctora Anipa entró dentro del sistema de transducción de señales algo que se llama mecanotransducción. Entonces, pero para entender la mecanotransducción es parte de un área más grande que se llama mecanobiología. Y la mecanobiología se define como el área que estudia las fuerzas físicas que influyen en los procesos celulares, en la morfogénesis de tejidos y en sus patologías relacionadas. En esta área de la biología hay un trabajo interdisciplinario donde podemos encontrar biólogos, médicos, físicos y ingenieros o bioingenieros. Y en el área, la subárea de transducción de señales que llamamos mecanotransducción, que es en la que estamos nosotros interesados, se define básicamente, o nos interesa estudiar los mecanismos de señalización que las células utilizan para traducir las fuerzas mecánicas que estas células reciben en una respuesta celular. Pero uno aprende rápidamente que un sistema de transducción de señales tiene un eje básico, que lo podemos resumir como es el ligando o la señal soluble, el receptor, que generalmente está en la membrana plasmática, y los efectores, que pueden ser proteínas que tengan actividad enzimática o que no tengan. Y finalmente todo este eje termina en un cambio en la regulación transcripcional, que se traduce en un proceso celular o el cambio a otro proceso celular. Cuando yo entré al laboratorio de la doctora Marina, fue muy interesante encontrar que los sistemas de transducción de señales no son tan rígidos, que muchas veces una señal nos permite tener o puede coordinar procesos celulares totalmente opuestos. Una misma señal puede regular la proliferación y la muerte celular en diferentes tipos celulares. Sin embargo,